muchísimo menos espacios de representación que los que teníamos anteriormente. La prueba está en que tenemos bancadas en el Congreso de la Unión como nunca en la historia del partido lo habíamos tenido. Entonces, si no entendemos que la sociedad mexicana está cansada de actos de simulación, de actos de corrupción, de imposición, de falta de democracia al interior del partido, entonces no tenemos ninguna viabilidad. Ya no somos la fuerza política que durante mucho tiempo dijimos que éramos, ni tampoco tenemos las posiciones que en algún momento le dieron el arropamiento de tanto poder que existía dentro del país. Estamos de regreso aquí en el segundo bloque de la consulta y seguimos hablando de los 90 años del PRI. Nos quedamos en la pregunta si cambiamos de siglas. Licenciado Uldarico. Yo creo que sin duda alguna es un tema, como bien se ha establecido, controversial. Sin embargo, creo que requiere a fondo una gran discusión sobre, en términos general, lo que debemos realmente entender. Porque si vamos al escenario nacional, el país está gobernado de alguna manera por un priista. Vemos el estado gobernado por un priista, vemos el municipio gobernado por un priista. Y la gente dice, estamos hartos del PRI, sin embargo, está lleno de gobiernos del PRI. Entonces, inclusive tú te das cuenta dentro de los diputados y de los regidores, y todos son emanados del PRI. Y tú te preguntas, bueno, ¿dónde está el cuestionamiento de que no querías PRI, si realmente todo lo tienes a tu alrededor? Yo creo, sin duda alguna, que lo que debemos de replantear en todo caso, y que creo que sí coincido desde luego, es que tenemos que discutir a fondo el nuevo partido del próximo siglo. Porque de alguna manera nuestros modelos y todo lo que implementamos anteriormente, en sus tiempos y en sus circunstancias, operaron con la eficacia que se requería. Hoy tenemos una sociedad muy diferente. Hoy ha emergido una nueva expectativa mundial que está basada, por ejemplo, en las redes sociales, está en los modelos de comunicación, y que no es un problema, insisto, no es un problema solamente del PRI. Lo que está aconteciendo en el mundo no es realmente nada más por una crisis de identidad partidista. La crisis la tienen los partidos políticos en general, pero la tiene la Iglesia. La Iglesia Católica ha perdido mucho. Si nos vamos realmente a las empresas tienen problemas también de crisis. Y si nos vamos realmente a una serie de concepciones, es que necesitamos replantear que hay una sociedad muy diferente, producto exactamente de lo que está pasando en el acontecer de la modalidad de las tecnologías y el acceso a la comunicación. Ok. ¿Cambiamos de sigla? ¿Sí o no? No. Yo, okay. Si me permites, creo que más allá del tema de las siglas, lo que ha planteado el ACO aquí es justamente el punto, la crisis que tenemos en el sistema de partidos, en el sistema político mexicano. No tenemos, cuando menos en el mediano y en el corto plazo, una posibilidad de revisión del sistema de partidos, sobre todo bajo las condiciones del actual presidente de la República, donde él es el presidente y al mismo tiempo el líder de su propio movimiento, si es porque no le podemos llamar partido. Si no hacemos una revisión del sistema de partidos en las condiciones que tiene el sistema político mexicano, difícilmente se van a lograr las transformaciones de la óptica que el ciudadano tiene respecto del partido político. Hay un rechazo, independientemente del nombre que vaya a tener cada partido. Se piensa en política, por quienes no participan en política, se piensa en corrupción, se piensa en ejercicio indebido del poder, y lo que se critica es no al político, sino también a los partidos. No es únicamente una cuestión de la persona, es de todo el sistema. Si no existen esas condiciones en el país actualmente, entonces tenemos que revisar hacia el interior del propio partido qué sí podemos hacer para poder modificar las condiciones de percepción por parte de la ciudadanía. Y eso implica, sí, revisar el nombre, si es conveniente que lo debemos de tener o no, la forma en cómo nos hemos organizado, la estructura que tenemos piramidal, si sigue siendo lo que se requiere para un partido moderno o que aspira a ser moderno, la forma en cómo hemos dividido sectores dentro del propio partido, que yo creo que hay que revisarlo. Es tan dinámica y tan cambiante la sociedad actual que seguir pensando en campesinos, en obreros y en personas tan amplias que entran en algo que llamamos sector popular, quizás sea necesario cambiarlo.
porque la crisis de identidad de los partidos políticos pasa por su organización, pasa por su nombre, pasa por las personas que la integran, pasan por sus propias normas, y eso creo que es lo que tenemos que revisar al interior del partido. Si no se da un cambio en el sistema constitucional para la forma de actuación de los partidos políticos, nosotros tenemos que comenzar a construirlo desde el interior. Ok, te voy a hacer una pregunta, Melpa. Tú estuviste en la elección del 2018. ¿Qué pasó? Hay un rumor, y lo vemos todos los días en la televisión, que había un triple pacto entre Peña, Andrés Manuel y Núñez aquí en Tabasco. ¿Qué opinas tú de todo eso? Mira, no lo veo, o al menos yo no vi esa parte. Nosotros, lo que caminamos comunidades, fuimos caminando con la camiseta del partido y no, bueno, la gente... ¿Tú no lo sentiste? No, yo no sentí esa parte, pero además te voy a decir, es que no era una cuestión, era una cuestión de crítica. Ya la sociedad de ahorita un poquito más crítica. Entonces se fueron con una idea del cambio total. La gente pues ya tiene mayor, no sé, son más críticos. Antes éramos más, la sociedad era más obediente. Okay. Es una realidad. Con todo lo que ha pasado de las telecomunicaciones y todo, hasta los jóvenes se han vuelto críticos, entonces empezaron a hacer crítica sobre todo lo que estaba pasando, y creo que de acuerdo como nos fuimos conduciendo como partido, de las cosas que se fueron haciendo, la gente dio su voto de acuerdo a lo que él pensó que era lo mejor. Pero además no quiero dejar pasar algo importante. Cuando hablamos de corrupción en partidos, no precisamente, hablamos de corrupción del PRI, no precisamente hablan del PRI. Mira, todo lo que tenga que ver, y coincido con Miguel, todo lo que tenga que ver con política para la sociedad es corrupción. Todo lo que tenga que ver con política para la sociedad es corrupción. Y mire, ahorita estamos en el ojo del huracán del partido, pero yo quiero que platiquemos, si Dios nos presta vida, dentro de 6 años. Y van ustedes a ver. Yo creo que menos, ¿no? 3 años. Sí, o sí, 3 años, porque ya lo estamos viendo. Okay. Ahorita estamos viendo, no precisamente ahorita ya nada más las siglas del partido, el PRI el corrupto. Ahorita dentro de 3 años platicamos estos temas y vamos a ver lo que la sociedad empieza también a vislumbrar. Licenciada, usted fue la candidata del 2018. Sí, se dice que hubo ese pacto, se sintió en la campaña, no llegaban los apoyos. ¿Qué pasó? No, yo creo que más allá de cualquier especulación que uno pueda hacer, la realidad de las cosas es que la elección en Tabasco particularmente era una elección muy compleja para el PRI. En primer lugar es la tierra del presidente, el entonces candidato, el candidato que tenía la preferencia en todas las encuestas, así lo señalaban, evidentemente con un arraigo fuerte, con un sentimiento de pertenencia y de paisanaje muy fuerte que le daba una mayor fortaleza a él y a todos sus candidatos en el estado. Entonces era un escenario muy complicado, que no hizo más que confirmarse en el resultado de las urnas. Yo no tengo la menor duda que la campaña la ganamos, pero perdimos la elección. Hicimos la mejor campaña, tuvimos los mejores eventos, pero al final del día la gente salió a votar con el estómago, no con la cabeza. Y desafortunadamente... Cuando usted dijo la frase en ese famoso debate, que todos venían del mismo lugar y que habían trabajado inclusive con usted. Bueno, pues es que es cierto, es lo que decía Laco hace rato. Finalmente todo el gobierno, no todo, pero la gran mayoría de los integrantes de primer nivel del gobierno del estado y muchos de los del gobierno federal vienen del PRI. Fueron funcionarios públicos incluso del PRI. Entonces, bueno, el presidente mismo ha nombrado en carteras importantísimas como la Secretaría de Educación al exministro de Gobernación, de Ernesto Zedillo. ¿Qué más ejemplo queremos que eso, no? Entonces, ahorita me voy a pasar a lo local. Agustín, ¿qué gobierno ha sido el peor que ha estado en Tabasco? Bueno, es difícil esa pregunta en el sentido que uno, pues a mi edad, no puedo vislumbrar más sexenios anteriores, ¿no? Pero sin duda, de los últimos, yo creo que el sexenio pasado no es algo Núñez. sí, sin duda, y no es algo que yo sea mi punto de vista personal, sino las estadísticas hablan. Desempleo, inseguridad, nos fuimos a los primeros lugares nacionales de inseguridad, era terrible la situación que se vivía en el estado,
ya no era el amigo del vecino, del otro amigo, del pariente le pasó, sino era ya me pasó a mí, ya me asaltaron, o a mi familia o demás. Entonces, un presupuesto hasta cierto punto grande a comparación de algunos estados vecinos del sureste. Yo creo que se pudo hacer mucho, o prometieron el famoso cambio que jamás llegó, que ni siquiera el primer año, ni siquiera lo último, no se vio, nunca se vio. Bueno, ellos decían que ellos venían a hacer el cambio y quieren hacer el cambio, piden la cabeza de Andrés Granier, sabemos todo lo que le pasó a Andrés Granier, y hoy, bajo lo que tú comentas, ya Núñez viene a ser entonces el peor gobernante de esta historia de Tabasco. El regreso de Granier, ¿qué significa para el PRI? Bueno, yo creo que habrá que revisarlo en lo que corresponde. El tema de Granier, por una parte, fue un tema de naturaleza política, de naturaleza jurídica, se ha resuelto jurídicamente, no tiene ningún problema ya Andrés Granier. Y en el tema político, en algún momento se señaló, fue sujeto a la Comisión de Justicia Partidaria de nuestro partido, no hubo un procedimiento como tal, por lo tanto tiene vigentes sus derechos políticos al interior del partido y ya le corresponde a él ejercerlos de la mejor manera. China y ¿el PRI necesita Granier? Yo creo que sí, yo creo que sin duda alguna en Tabasco Andrés Granier es un activo del partido, sin lugar a dudas. Uldárico, ¿el PRI necesita Granier? Yo creo que el PRI requiere de todos los militantes y de todos los cuadros del partido, y sin duda alguna el liderazgo de Andrés Granier que hizo durante su gobierno, incluso antes, sin duda alguna al partido le nutre de esa atención que se dio con los grandes liderazgos en las comunidades, porque te parece algo sorprendente, pero tú recorres, por ejemplo, el estado, te encuentras en muchas localidades, comunidades donde tuvieron el trato directo con Andrés Granier, y te encuentras, sin embargo, y le preguntas cuándo alguno de ellos estuvo con Arturo Núñez, con el gobierno que se supone que iba a hacer todo el cambio, y realmente nunca lo conocieron en persona. No llegó. Entonces yo nada más quiero rematar que finalmente los resultados, no se trata si evaluamos si fue buen gobierno o mal gobierno en términos políticos, sino en términos realmente de los datos, y los datos reales que se tienen en términos, como bien señalaba Agustín, en términos de pobreza y en términos de desastre económico, pues fueron claro que fue para el gobierno que exactamente promovió el propio Andrés Manuel, que fue el que lo impuso como gobernante. Entonces ahí está la consecuencia, y tanto así que son los mismos que le aprobaron la misma cuenta pública, a pesar de que en todo el estado hay una clara información del estado de corrupción en que se manejaron las finanzas públicas. Okay. Vamos a un corte, seguimos platicando aquí en los 90 años del PRI, aquí en la consulta. Si vamos al escenario nacional, el país está gobernado de alguna manera por un priista. Vemos el estado gobernado por un priista, vemos el municipio gobernado por un priista, y la gente dice estamos hartos del PRI, sin embargo está lleno de gobiernos del PRI. Entonces inclusive tú te das cuenta dentro de los diputados y los regidores, y todos son emanados del PRI, y tú te preguntas, bueno, ¿dónde está el cuestionamiento de que no querías PRI si realmente todo lo tienes a tu alrededor?